Chicas, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profesor. Buenas. Ahí vamos abriendo sus cámaras, chicas. A ver, hoy día tengo que recoger de ustedes la iniciativa para el aniversario. A ver, dígame, voy a empezar por Lingieri, la primerita que entró. Dígame, Lingieri, ¿qué ha pensado usted para el Eh, aniversario? ya tenemos, ya vamos a hacerlo, no sé si, voy a hacer con Alexandra y Emily, vamos a hacer como que, ¿cómo se dice? Ale, ¿cómo se llama? Ay, Como algo cómico de cosas típicas que pasaban en el colegio, algo así. Ya, son entre tres. algo como que, ajá, Sí, las tres. Emily y Samantha. Ya. Dime, Ami, Mm, un baile, profesor, ¿con tu hermana o sola? con mi hermana. ¿Y Mario? Ay, no sé, es que a veces él como se pone a jugar mucho, Ponlo de yapita, pues. ya lo voy a llamar. Bueno, la otra semana, o esta semana es, que ustedes tienen que hacer, ya tengo entonces la iniciativa de ustedes, esta semana tienen ustedes para hacer llegar su video, que no sea tan extenso, que no sea tan corto, que sea bastante claro, la iniciativa de ustedes en estos 30 años de servicio educativo, y no se vayan a olvidar, por favor, luego me estén diciendo la otra semana. Hay un profesor que se está encargando de ir juntando todo lo que es saludos, todo lo que corresponde a sus videos, y los va a ir separando lo que es canción, poesía, baile, etc. En todo caso, lo que se trata de tener de ustedes es lo que es participación, ¿sí? En ese sentido, me alegra que sean ustedes bastante comprometidas y que la iniciativa que han tomado se llegue a plasmar, se llegue a ejecutar. En el caso de, por ejemplo, cuando son de 3 personas, a veces suele ocurrir, ¿no? Esto lo digo como una crítica constructiva, suele ocurrir de que se juntan y después basta que una diga no puedo, no tengo tiempo y todo se desarma. Entonces, si ustedes han tomado esa iniciativa, sea con 3, sea con 2 o sea de a 1, no hay inconvenientes. La idea es que ustedes tengan también su nota, porque esto es una nota correspondiente a lo que es educación por el arte. También va a haber una nota de lo que es participación, correspondiente a lo que es la parte religiosa. Seguramente yo les voy a tener que avisar, es un ratito nada más en esta semana, y el día 24 sí es la misa central. Ahí sí tienen que participar todos. Igualito por el Zoom, lo vamos a estar mirando, quienes están presentes, quienes tienen la iniciativa de entrar a tiempo, aquellos que entran tarde y aquellos cuando el cura se está despidiendo. También hay alumnos así. Todo eso se va a ir midiendo porque eso sería su nota del tercer bimestre correspondiente a educación religiosa. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos tenido y nos están llegando los saludos, ¿sí? Pueden ustedes también en su casa, solamente con su celular, puede ser tu familia, puede ser tú solita, un saludo por aniversario a tu colegio, ¿sí? Tú le puedes poner el fondo musical que desees, tú le puedes poner la ambientación que gustes. Es algo breve, es algo rápido, ¿no? Pero lo que sí nos interesa bastante es el número representativo que vas a llevar a cabo para el día 31. Para esa fecha se les va a hacer llegar a ustedes el link para que ustedes puedan poder apreciar la actuación, y eso luego se estará pues subiendo en el YouTube. Bien, chicas, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna consulta. Algo que me quieran preguntar.
Profesor, hasta qué día dijo hasta que podemos mandar los En videos? esta semanita, si ya ustedes pueden hasta el día miércoles, háganlo llegar. No lo hagan llegar, chicas, a última hora, eso sí les pido, porque a última hora la persona que está haciendo la edición y selección de los números ya tiene un lugar asignado para ustedes. En el caso ustedes no asistan, ¿qué ocurre? Él va cerrando y luego de repente no te va a tomar en cuenta. Y va a subir tu video como si fuese un día común y cualquiera en el Face y bueno, también es todo el mundo te va a mirar, ¿no? Pero el detalle está que se vea dentro de lo que es el aniversario. Por eso no lo hagan llegar demasiadamente tarde. Ha habido una ocasión pasada que me hicieron llegar, creo, en la mañanita y la actuación era pues, cuestión de las 10 de la mañana. Entonces, ya no cabía, pues ya no se podía desarmar todo. Ni a la persona que estaba encargada lo podíamos poner pues en como se dice, en un vía crucis, ¿no? Y de repente no lo iba a poder solucionar. Entonces lo tuvo que dejar de lado y hay veces cuando se les deja de lado, a veces el joven también un poquito como que se molesta, ¿no? ¿Por qué no? El problema es que cuando le envían tarde, traten de ustedes de enviarlo lo más pronto posible para poder tenerlo, seleccionar y luego comenzar a pues, ponerlo pues ahí en el programa. ¿Otra consulta que tengan? ¿Otra duda? Mike, listo. Entonces vamos a ver el día de hoy un tema correspondiente a algo que realmente ocurre de manera cotidiana aquí en el Perú. Dígame, ¿qué cosas escucha usted del Congreso, Emily Barja? ¿Qué preguntó, profesor? ¿Qué escuchas tú concerniente al Congreso? ¿Qué escucho? ¿Qué escuchas del Congreso? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Y no he escuchado nada nuevo sobre el Congreso, ¿no? A ver, dime tú, Lingeri, ¿qué cosa escuchas? Ay, a ver, sobre el Congreso se escucha varias cosas, como que, pues, a ver, están en contra del presidente, como sea, quieren sacarlo para que las elecciones no se puedan dar, para que no se vayan, porque ya, pues, no ve que han sacado que los congresistas que están ahora y los que fueron así votados del Congreso ya no van a poder participar en las elecciones y todo eso, ¿no? Y quieren votar como sea el presidente para que esas elecciones no se den y eso, nada más. Ya. ¿Tú qué me puedes decir a mí? Que profesor del Congreso se escucha de todo un poco. Se A escucha que ver. hay un montón de corrupción, para empezar. Algunos congresistas del pasado que, como vimos, cometían muchos actos ahí que estaban fuera de lugar para los llamados padres de la patria. Y también lo que dijo mi compañera Lingeri, que quieren sacar al presidente, están en contra del presidente y así muchas cosas así pues que no debería pasar ahí justo en el Congreso. Ya. ¿Qué me dices, Alex? Lo mismo que quieren vacar al presidente, porque los congresistas no se quieren ir, no quieren dejar sus puestos. Ya. Pero sobre todo, lo que más escuchamos son escándalos. Hay veces hay congresistas, miren ustedes, que son los padres de la patria, son nuestros representantes, ahí en ese edificio llamado Congreso de la República. Se escuchan cosas como que maltratan a sus esposas, otros engañan a sus esposas, otros están metidos en actos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas. Pero lo que realmente se debería de escuchar de ellos es trabajo. Y vemos nosotros que el anterior Congreso, que fue sacado por el presidente Vizcarra,
veíamos que ese Congreso era peor que el que tenemos en este momento. Creo que tomó una iniciativa correcta, sí, aunque muchos dicen, ¿no?, que fue en contra de la democracia, pero es que no nos podemos aprovechar de la palabra democracia para querer hacer y deshacer como mejor nos parezca. Y eso era lo que hacían esas personas. ¿Cómo este Congreso, que solamente está por un año, que ya se va en los siguientes meses, cómo este Congreso sí trabaja, sí saca leyes, pero aún así posee también algunos errores, posee muchas quejas? ¿Y eso de qué depende? Depende a futuro tuyo. A ti te va a tocar las siguientes elecciones municipales. Y después de ahí, en unos 3 añitos más, te va a tocar las elecciones presidenciales. Depende, pues, en todo caso, de tú a quién vas a elegir. Antiguamente se elegía porque era simpático o simpática. Se elegía porque hablaba bien, pero el mentiroso también habla bien. Se elegía porque tenías una buena presencia. Hay ladrones que también tienen buena presencia. En fin, no había, como se dice, una información referente a la persona que tú quisieras elegir. Hoy en día exigen las hojas de vida, o lo que lo conocemos también como un currículum, pero mucho más fundamentado. Ahí le tienes que decir al Estado, ¿qué tienes en este momento? ¿Con qué cuentas? Si tú dices tengo una casa y un carro, muy bien, tienes una casa y un carro. El día que tú termines de ser congresista, te sacan la cuenta, todos los meses de sueldo, en qué lo pudiste haber gastado y cuánto te debe de quedar. Y si ese dinero tú lo tienes en un banco, automáticamente ellos fiscalizan en el banco cuánto es lo que tienes, cuánto fue lo que ibas retirando poco a poco. Toda esa información, por ser entes del Estado, ellos tienen ingreso. Entonces, ¿qué pasaría si al cabo de tus 5 años de congresista tienes 4 casas, te fuiste al extranjero 6 veces, tienes de repente 5 carros, de repente ya no tienes una esposa, tienes 3, tenías un hijo, ahora tienes 6 y gastaste en lo mejor que se puede gastar el dinero del Perú? Entonces, automáticamente la Contraloría General de la República, ¿no?, comienza a verificar tus gastos y todo aquello que ellos te encuentren indicios, solamente indicios, automáticamente lo declaran como actos de corrupción y van a investigar de dónde sacaste el dinero, cómo lo obtuviste. Y si te llegan a comprobar, primero, te vas preso. Y segundo, tienes que devolver al Estado lo que realmente te llevaste. Este tipo de legislación no había hasta hace 2 o 3 gobiernos atrás, no existía. La Contraloría General ha tomado un papel muy importante frente a estos casos, pero aún así hay orificios, hay vacíos que se escapan y realmente de esos vacíos se aprovechan las personas metidas en este tipo de actos. De tal manera que el poder legislativo, allí donde están estos padres de la patria, realmente muchos lo suelen decir, ¿no?, que es un nido de ratas. ¿Por qué? Porque todos se presentan como provincianos, todos se presentan como pobres, todos se presentan como que quieren trabajar, etcétera, y todos tienen al final un solo objetivo. ¿Cuál es? Enriquecerse con los sueldos que se ganan ahí en el Congreso. ¿Qué tendríamos que hacer para no llevar ese tipo de personas? Primeramente, enterarnos bien qué es lo que dice su hoja de vida. Y eso tiene acceso cualquier ciudadano del Perú. Tú ingresas al Jurado Nacional de Elecciones en la página y luego ahí puedes tú encontrar los candidatos que se están presentando.
cada uno. Y tú puedes ir analizando primeramente su nivel de estudio, cómo es como ciudadano, paga sus impuestos, no los paga, tiene compromisos, tiene juicios pendientes, etc. Tú puedes averiguar todo eso y eso está declarado, porque como él no lo declare, también se le viene una sanción y la sanción más adelante es cuando él ya esté en el Congreso, lo pueden desaforar, o sea, lo pueden sacar de congresista. O sea, para no jugarse ese papel, automáticamente los congresistas declaran mejor todo lo que tienen, todo lo que poseen. Entonces tú te puedes enterar ahí, puedes leer. Principalmente, ¿no? Queremos que existan personas que nos representen con un verdadero nivel. Y el nivel muchas veces lo puedes obtener con el estudio. Es cierto que para ser congresista no es necesario tener carrera, ¿no? Pero tampoco puedes ir pues con tercer año de secundaria. Tampoco puedes ir tú con primero de secundaria. Entonces, queremos gente pensante, gente que realmente ayude, coadyuve a la solución de la problemática diferente que existe en nuestro país. Y si nosotros realmente queremos eso, entonces tenemos que aprender culturalmente a saber elegir este tipo de autoridades para nuestro país. La teoría nos puede decir que tiene atribuciones el poder legislativo. Muy bien, las conocemos, aprueba presupuestos, le da permiso al presidente, interpreta y modifica leyes existentes, ¿no? Crea nuevas. Todo eso lo conocemos teóricamente. El detalle está en que cómo se realiza, cómo se hace. En todo caso, la gran pregunta es, si no existe gente capacitada en el Congreso, entonces imagínate ahora, ¿qué leyes estaremos esperando? ¿No? De repente para ustedes, para una generación que realmente tiene pues un futuro por delante que afrontar, ¿qué leyes les irán a tocar a ustedes? De eso, creo que poquito a poquito la población se ha ido dando cuenta, pero lastimosamente el peruano se ha dado cuenta detrás de toda la millonada de soles, que poquito a poquito, detrás de cada gobierno, los congresistas, en este caso el tema que estamos hablando, se han ido llevando del Perú. Y eso pues significa que realmente tenemos que tomar la conciencia. Este Perú genera muchas divisas, muchas riquezas, pero que lastimosamente no se emplean en obras públicas, en obras necesitarias, sino que van al bolsillo de terceros. Y eso hace que unos se enriquezcan y otros sigamos viviendo como todo el tiempo. Eso es lo que tenemos nosotros que evitar, sabiendo primeramente elegir nuestras autoridades. Si sabemos elegirlo, entonces nosotros estaremos pues hablando de que realmente tenemos en el Congreso personas que nos representan, que realmente luchan día a día por sacar nuevas leyes que le favorezcan al poblador peruano. Para eso han sido elegidos. Para eso ellos se encuentran allí en los curules del Congreso para poder trabajar. Y si esto no es así, lastimosamente tendremos que, pues, como se dice, aplicarle el reglamento y automáticamente desaforarlos de su cargo, puesto con personas así no se puede trabajar. En el gobierno del señor Ollanta Humala habían llegado personas que venían del campo. Imagínate, no es por discriminar, ¿sí? No es por hablar mal de ellos, pero la gran pregunta es, ¿qué podrían aportar personas que vienen del campo? ¿Ves? Y entonces se creaba pues una serie de controversias, una serie de discusiones. Si la oportunidad que tuvimos los alumnos del Colegio de Pestalozzi en visitar, por ejemplo, el Congreso, subimos pues, bueno, aquel que se acuerda, subimos por las escaleritas y llegó un momento en que la señorita nos dijo, un momentito, y cerró la puerta. ¿Y qué pasaba? Que abajo en el hemiciclo se estaban que se decían la vela verde.
porque no vayas a pensar que porque son los padres de la patria, no se pueden agredir, se agreden de manera verbal. Pero como ustedes eran alumnos, ustedes no pueden supuestamente escuchar pues una lisura. Y es algo tan natural que ellos allá abajo lo podían hacer. Por eso dijeron, ¿no? Un momentito, esperen aquí. Se calmaron los ánimos y les hicieron recordar que unos alumnos estaban arriba en la platea y que iban a ingresar para poder observar el trabajo de ellos. Cuando los alumnos entraron, ingresaron, se sentaron y miraron, qué bonito trabajaban, ¿no? Calladitos, en silencio. Pero después que ustedes salieron, empezó otra vez. Y es que es así, para poder discutir, para poder crear, derogar una ley, se tienen que poner de acuerdo, al menos la mayoría, el 50% más uno. Y aquel que pierde el 49%, pues imagínate, ¿no? No le gusta perder y tiende que decir muchísimas cosas. ¿Qué decimos o qué se dice del señor que lo tenemos ahí en la pantalla? Uf, lo primerito alguien me va a decir, no, sí, he escuchado que tiene una situación con Richard Swing, que todos los días le sacan videos, que todo el tiempo hablan de actos de corrupción, desde cuando él era gobernador allá en la ciudad de Moquegua. Sí, y que la pregunta es, ¿quién lo ha elegido? Bueno, ya sabemos que el señor ha llegado a la casa de Pizarro o al Palacio de Gobierno, no porque la gente lo eligió, sino que él era el primer vicepresidente, ¿sí? Detrás de él era la señora Mercedes Araoz, la segunda vicepresidente. Entonces, el señor PPK, por cierto, en aquel momento era el presidente. Como él renunció, le tocaba el mando constitucionalmente al señor Vizcarra. Es lo que tenemos aquí en la pantalla. Si el señor Vizcarra hubiese dicho no deseo, le tocaba a la señora Mercedes Araoz, y si Mercedes Araoz también decía lo mismo, entonces le tocaba al presidente del Congreso, ¿no? Que no es el señor Merino que se encuentra en este momento. Ahora, se hablan muchos escándalos, es una persona preparada, tiene estudios, pero muchas veces también se dice, ¿no? El poder marea. Y cuando llegas al poder y tú no tienes las asesorías de personas que realmente desean trabajar y aportar por el Perú, viene el problema, ¿no? De que comienza a filtrarse audios, se filtran videos de conversaciones privadas y eso luego sale al exterior. El primero que los recepciona, por cierto, es la prensa televisiva. Y luego la prensa televisiva lo cuelga en las diversas redes y en el instante todo el mundo lo conoce. Entonces luego viene el escándalo cometido por el presidente de la República. Entonces lo que nosotros queremos es justamente tener una autoridad llamada presidente que realmente nos gobierne, nos represente. Es la máxima autoridad en el Perú. Nosotros no podemos, imagínate tú, ver al presidente de la República bailando en una pollada. No lo podemos ver, jamás. Ni él tampoco se dejaría ver. Pero ocurren casos que han habido presidentes que sí han tenido algunos escándalos. Ya en el curso de historia, ya vamos a entrar, de repente estamos casi cerca al señor Toledo. Porque el señor Toledo te vas a encontrar con un montón de cosas que yo te las voy a ir citando, que realmente no, sí, no está dentro de lo que son sus atribuciones, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, jóvenes, significa también que a un futuro tengamos que elegir al presidente de las repúblicas, ¿no? Nuevo, y que realmente tengamos que elegir también dentro de todos los representantes el más apropiado, la persona que realmente nos va a representar a nivel mundial, puesto que si realmente elegimos por elegir o simplemente vamos a las ánforas y lo voto en blanco o lo anulo o lo tacho mi foto, es porque muchas veces es la persona falto de conciencia nacional. ¿Sí? Lo más fácil para sacarme el problema de encima, la responsabilidad, marco cualquier cosa o anulo el voto o pongo pues de repente cosas banales que no tienen nada que ver con la política. El presidente que salga elegido
Es obviamente tiene que, según su reglamento, tiene que tener una profesión. No existe en el mundo presidente que se presente con una secundaria completa. No, no existe. Tienes necesariamente que tener una carrera. Hasta aquel que da el golpe de Estado, un militar, también tiene una carrera, pero una carrera militar. Ahora, el presidente de la República trabaja de la mano con el premier. El premier, el señor Walter Martos, es la persona que encabeza a todo el Consejo de Ministros. Por lo tanto, el señor Walter Martos es el premier o también el presidente del Consejo de Ministros. En la siguiente diapositiva puedes tú observar, mira todos los ministerios que tenemos. Antiguamente, hasta el gobierno del señor Fujimori, solamente eran 12 ministerios. Ahora mira cómo han aumentado hasta los 19. Unos se han fusionado para darle paso a otro. Otros han desaparecido. Ejemplo, el Ministerio de Pesquería ya no existe. Como no hay ministerio, todo el mundo saca pescado, roba pescado y todas sus especies ictiológicas de nuestro mar en la cantidad que ellos gustan y simplemente el Estado se conforma con que le tienen que dejar un impuesto y se acabó. ¿Quién controla eso? No hay nadie. Porque tú ves en la relación, no hay ministerio de pesquería. Pero sí se han creado otros, ¿no? Por ejemplo, lo que es el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Trata de cuidar todo lo que es la ecología. ¿Es algo muy bueno? Sí, pero entendamos algo. Mientras se vayan creando más ministerios, significa también que estamos aumentando la burocracia en el Perú. Estamos creando más puestos de trabajo, muchas veces no para la persona preparada, sino para la persona que ayudó en campaña política a que ese presidente o esa figura gane las elecciones. Y yo creo un nuevo ministerio y meto gente en cantidad ahí, con preparación o sin preparación. Y si es sin preparación, los pongo pues en cargos simples, sencillos, pero que estén ganando su sueldo. O sea, les están devolviendo el favor. Entonces, no se trata muchas veces de crear más ministerios, sino de hacerlos más efectivos, con personas idóneas en el cargo, con personas con estudio para que ellos puedan responder a la altura de las necesidades. Finalmente, el poder judicial. Dicen por ahí que también es conocido como el poder de la injusticia. La figura que tú ves ahí, ese es el local central, ¿sí? Esa es la Corte Suprema de Justicia en el Perú. Ahí abajo se encuentra la carceleta del Palacio de Justicia. Es el lugar más sucio, más nauseabundo, donde realmente un cartón, una caja que tú puedas botar, un plástico que tú deseches, es lo más valioso para aquel que está detenido, preso, ahí abajo. Ahí, por si acaso, están las personas que van a ser juzgadas dentro de unos días. ¿Para qué? Para que no los estén trayendo desde los penales más lejanos del Perú a última hora, porque tampoco les van a pagar avión, menos pueden traerlos en ómnibus. Entonces, si ellos los traen ahí unos 15, 20 días antes, la persona que está ahí detenida tiene pues que sobrevivir primeramente a esa inmundicia que existe ahí abajo, donde solamente tienen acceso los señores del INPE, o sea, los del Instituto Nacional Penitenciario, y los policías que cuidan y resguardan toda la zona exterior. Nadie más tiene acceso a ellos. Cuentan muchos de los que han sido detenidos que ahí las personas están pues hacinadas. Es la ley del más fuerte. Aquel que sobrevivió al día siguiente
es porque realmente fue el más fuerte. Y aquel que fue el más débil, se aprovecharon de él en muchas de las formas y maneras. Entonces, dormir ahí es un lugar demasiadamente húmedo, ¿sí? Está construido en pura piedra. No hay ahí ni siquiera el pensamiento para un escape, para hacer un túnel. No, no existe, porque todo es pura piedra. Ahora, existe pues un servicio higiénico, que imagínate, es compartido por muchos, y a la misma vez, debido a la suciedad, pues suelen venir aquellos roedores gigantes, que no te dejan dormir, porque se están paseando entre los que están ahí detenidos. Eso es lo que se encuentra ahí abajo de ese edificio, porque es un edificio antiguo, ¿ya? Como es grande, también queda pequeño para todo el Perú, de tal forma que hoy en día lo han descentralizado. Ejemplo, si tú estás en la avenida Bancay, ahí al frente del centro comercial El Hueco, ahí ves tú un inmenso edificio. Es el único, el más grandote. Ese era el Ministerio de Educación hace muchos años, hasta el gobierno del señor Alan García Pérez, hasta su primer gobierno. Ese era el Ministerio de Educación. Para que te des cuenta cuántas ventanitas tiene, cuántas oficinas había y toda la cantidad de burocracia que se albergaba al Estado peruano. Hoy, ese es un anexo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí también se atienden casos, ¿no?, de solución de justicia referido a este poder como máximo ente. Porque posterior a esto, tú ya conoces que existe el Tribunal de Garantías Constitucionales. De estos tres poderes que ya te he mencionado, la próxima clase te voy a pedir, por favor, que tengas a la mano tu constitución, ¿sí? Tu constitución política, cualquiera de ellas, pero específicamente la del año 93, la última, la del 31 de octubre. Entonces, con esta constitución vamos a ir trabajando los artículos que realmente competen hoy en día a esta realidad política. Ahí vamos a conocer el artículo 118, 119 hasta el 124, que nos hablan, qué nos dicen si queremos vacar al presidente, cuándo lo podemos vacar, cómo lo podemos vacar. No porque querramos hacerlo, sino porque tenemos que conocer cuáles son los procedimientos. Y cuando hay un gobierno militar, el militar pues no le importa la constitución y simplemente va con soldados y tanques y lo sacan y se acabó, ¿no? No aplica la ley. Entonces, en un país democrático tenemos nosotros que aprender a aplicar lo que es la ley. Por eso necesito de parte de ustedes su constitución en la mano en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido, chicas, este relato? Las escucho. A ver, empiezo por Alessandra. Sí, profesor, muy interesante y me he enterado de varias cosas que no sabía. Por ejemplo, el presidente de los ministros, Ya, Walter Martos, ya, y viene el José Luis de Carlos. ¿Quién era? No sé si no Es me el acuerdo. presidente del Poder Judicial. Ya, y varias cosas más. Sí, me Ya, pareció muy interesante. muy bien. ¿Qué me dices a mí? También, profesor, muy interesante este tema que nosotros más tenemos que ir aprendiendo. Como usted dijo, porque ya en ya falta poquito, ya vamos a votar y tenemos que tener conciencia nacional, saber quiénes son esas personas que nosotros vamos a llevar al poder. Pues, como usted dijo, no podemos llevar a cualquiera. Tenemos que llevar a alguien que sea apto para gobernar el país, para ver los asuntos ahí de la política, para dejar de lado pues esos escándalos que siempre vemos en el Congreso. Y también pues de la próxima clase me parece que va a estar interesante por la Constitución y lo que usted dijo de los casos en que se puede vacar al presidente y así. Así Sí me es. ha gustado. Muy bien, porque justamente el objetivo es ese, ¿no? Preparar ciudadanos para unas nuevas elecciones. No vaya a salir por ahí un rojito, ya sabes a qué me refiero cuando digo rojito, ¿sí? Y que te sorprenda. Entonces de nada sirvieron las clases de historia del Perú, tampoco las de cívica. Entonces, ese es el objetivo justamente. Dime tú, Emily, ¿qué me puedes decir?
Sí, me pareció muy interesante porque como dice mi compañera, necesitamos saber sobre esto para saber por quién votar y no por votar por cualquiera o mucho menos dejar de lado la responsabilidad y hacer un voto en blanco, ¿no? Debemos llevar a la persona, aunque no hay persona indicada, pero sí saber un poco más de esa persona a la que vamos a llevar que dirija al país, ¿no? Muy Y sí, bien, me parece demasiado interesante. muy bien, muy bien. ¿Qué me dice el Ingeri? Sí, profesor, estaba muy interesante. Además necesitamos como que prepararnos, tener un poquito más de conciencia nacional para saber la realidad de nuestro país. No, Muy bien. No tenemos figuras políticas. El único que se ha lanzado es el señor Hernando de Soto. Lean sobre el señor Hernando de Soto. Se desapareció de la política y saben con quién estuvo metido, estuvo con Fujimori. Se desapareció, vuelve a aparecerse, o sea, se está reciclando y ahora sale como postulante a la presidencia. Lean sobre el señor el Moradito, ¿sí? Lean también sobre él, lean sobre la señora Verónica, lean sobre ella, nos representa un color bastante bonito que es el rojo, pero lean también sobre ella, también es otra candidata. Y por último, lean por el candidato del señor Forsyth, ¿no? Que de repente todavía le falta bastante y no conoce mucho, pero de repente trata de, no de ir contrarrestando los votos, que es lo que seguramente sería su objetivo. Bien, chicas, entonces me despido. No se vayan a olvidar, por favor, la próxima semana, su constitución política, todos a la mano. También lo puedes tener virtual ahí en tu celular. Descárgalo. Te aconsejo que lo tengas siempre de manera permanente ahí. Y ya la próxima clase estaremos trabajando estos nuevos temas. ¿Sí? Me despido con todos. Cuídense y hasta la próxima clase. Chao con todos. profesor. Cuídese, profesor. Ya, igual manera, cuídense. Chao.